Hoy es 5 de julio de 2025 y hoy vamos a hablar de una historia que, la verdad, parece sacada de una novela, pero es real. Involucra a un rey, una enfermedad que aterrorizaba al mundo y a una mujer cuyo nombre ha sido rescatado del olvido hace relativamente poco. Ella es Isabel Zendal Gómez. En 1803 era la rectora del Orfanato de la Caridad de La Coruña. Una mujer a cargo de niños sin familia. Su vida, como la del resto del mundo, estaba a punto de cambiar por una misión sin precedentes. Una misión que pretendía llevar la salvación a miles de kilómetros de distancia, cruzando un océano entero. Una hazaña médica que, sin duda, definiría una era. La iniciativa partió del rey Carlos IV, cuya propia familia había sufrido la viruela. La llamó la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. Su objetivo era ambicioso, casi una utopía. Media Group, mapa antiguo del Imperio Español. Rutas marítimas entre España, América y Asia, stock and distribute equally. Llevar la recién descubierta vacuna de la viruela a los territorios españoles en América y Asia. El problema era logístico. La vacuna no aguantaba el viaje. La solución que encontraron fue tan ingeniosa como controvertida. Necesitaban portadores vivos para mantener el fluido vacunal activo. Y esos portadores iban a ser niños. Niños huérfanos. Ahí es donde entra Isabel Zendal. A ella le encomendaron la tarea de cuidar de ellos. El director de la expedición, el médico Francisco Javier Balmis, necesitaba a alguien que inspirara confianza. Alguien que pudiera calmar la repugnancia y el temor que, según los documentos de la época, generaba la idea de llevar a estos niños huérfanos en una expedición médica. Isabel, con su experiencia en el orfanato, era la candidata perfecta. Su trabajo no era solo el de una cuidadora, era el de una madre sustituta para un grupo de niños que se embarcaban en un viaje peligroso y desconocido. Ella misma incluyó a su propio hijo, Benito, de 9 años, en el grupo. Se convertía así en la única mujer en una expedición de hombres, con una responsabilidad inmensa sobre sus hombros. Así, Isabel Zendal se transformó de rectora de un hospicio a la primera enfermera en una misión internacional, según la OMS. Su papel era fundamental. Tenía que garantizar el bienestar de los 22 niños que partieron desde La Coruña. Niños de entre 3 y 9 años, arrancados de la única vida que conocían. Se les prometió un futuro, educación y un buen trato. A cambio, sus cuerpos servirían como recipientes para transportar una esperanza líquida, de brazo a brazo, manteniendo viva la cadena de inoculación. Una cadena que salvaría incontables vidas, pero que se forjó con el sacrificio de los más vulnerables. La ciencia detrás de la expedición era fascinante y al mismo tiempo cruda. La vacuna de la viruela, descubierta por Edward Jenner, usaba el virus de la vaccinia, una variante bovina mucho más leve. Para mantenerla activa durante la larga travesía transatlántica, Balmis ideó un sistema en cadena. Cada 9 o 10 días, se inoculaba a 2 niños con el fluido extraído de las pústulas de los 2 niños vacunados la semana anterior. De esta forma, siempre había pus vacunal fresco para continuar la cadena. Los niños no eran solo pasajeros, eran el propio medio, el envase biológico que aseguraba el éxito de la misión. Un eslabón humano y frágil. Los elegidos para esta primera etapa fueron 22 niños. Venían de orfanatos de La Coruña, Madrid y Santiago. Eran expósitos, niños sin padres conocidos que pudieran oponerse. Esta elección no fue casual. Se buscaba precisamente a quienes no tenían una red familiar de protección. Entre ellos había críos de apenas 3 años, como Tomás Melitón o Vicente María Sale y Bellido. Para ellos, el mundo se redujo a la cubierta de un barco, el vaivén de las olas y el pinchazo periódico en el brazo. La expedición prometía cuidarlos y se les equipó con un ajuar que incluía Media Group, Vintage Children's Clothing and Travel Items, 1800 Ship Luggage and Children's Belongings, Stock and Distribute Equally, zapatos, camisas, sombreros e incluso cubiertos propios. Un gesto de dignidad en medio de su instrumentalización.
El viaje en la corbeta. María Pita no fue un crucero de placer. Las condiciones de navegación a principios del siglo XIX eran duras, especialmente para un grupo de niños pequeños. Isabel Zendal se convirtió en su única referencia afectiva. Se encargaba de su aseo, su alimentación y de consolarlos en los momentos de enfermedad o miedo. Balmis alabó su trabajo en sus escritos, destacando cómo ha derramado todas las ternuras de la más sensible madre sobre los 26 angelitos que tiene a su cuidado, refiriéndose al grupo que más tarde viajaría a Filipinas. Su labor fue, sin duda, heroica. Mantuvo a los niños con vida y en las mejores condiciones posibles. Pero la realidad es que, a pesar de los cuidados de Isabel, el viaje tuvo un coste. Uno de los niños falleció durante la travesía a América. Al llegar al Nuevo Mundo, la expedición se dividió para abarcar más territorio. Y para continuar el viaje hacia Filipinas desde Acapulco, se reclutó a un nuevo grupo de 26 niños huérfanos mexicanos. La misma metodología, el mismo dilema. Los niños originales, los 22 gallegos, fueron distribuidos en México. Se les había prometido que serían devueltos a sus hogares si así se estipulaba. Pero la historia nos dice que ninguno de ellos regresó jamás a Galicia. Su sacrificio fue permanente. Aquí es donde la historia se vuelve compleja y nos obliga a mirar con otros ojos. Por un lado, tenemos la figura de Isabel Zendal, reconocida como una heroína. Su dedicación fue extraordinaria. Se enfrentó a una travesía peligrosa y asumió la responsabilidad total por el bienestar de esos niños. Les dio el afecto y los cuidados que, de otro modo, no habrían tenido. Fue su ancla en medio de la tormenta, una madre para los que no tenían madre. Desde esta perspectiva, su papel es incuestionable. Una pionera de la enfermería global. Una mujer valiente que se entregó a una causa humanitaria sin precedentes en la historia de la medicina. Sin embargo, hay otra cara de la moneda. Una cara más oscura y que nos interpela directamente desde el siglo XXI. ¿Fue justo utilizar a niños huérfanos para este fin? Eran menores de edad, vulnerables, sin capacidad para dar su consentimiento. Fueron seleccionados precisamente por su desamparo, porque no había nadie que pudiera alzar la voz por ellos. Sus cuerpos fueron utilizados como meros instrumentos para un propósito científico, por muy noble que éste fuera. Se les sometió a un procedimiento médico continuo, doloroso y arriesgado. Se les arrancó de su entorno y se les llevó a un destino incierto del que nunca regresarían. La expedición se justificó como un acto por el bien mayor, y lo fue. Salvó a cientos de miles, quizás millones, de personas de una muerte horrible. La viruela era una plaga devastadora. Pero, ¿justifica el fin los medios? ¿Es ético sacrificar el bienestar y los derechos de un pequeño grupo de individuos indefensos en nombre de la salud global? Esta pregunta no tiene una respuesta fácil. En aquella época, la noción de los derechos del niño era prácticamente inexistente. Los huérfanos eran vistos a menudo como una carga para la sociedad, y su participación en la expedición pudo ser vista como una forma de pagar su manutención. Isabel Zendal se encuentra justo en el centro de esta contradicción. Ella era, al mismo tiempo, la cuidadora y la guardiana de un sistema que instrumentalizaba a los niños a su cargo. Su amor maternal no cambia el hecho de que ella era una pieza clave en la maquinaria de la expedición. ¿Era consciente de este dilema ético? Probablemente no con la sensibilidad que tenemos hoy. Vivía en otro tiempo, con otros códigos morales. Pero su historia nos obliga a nosotros a reflexionar sobre ello, a reconocer la grandeza del logro médico sin ignorar el profundo dilema moral que lo sustenta desde su misma raíz. El legado de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna es innegable. Fue una de las mayores proezas de la salud pública de todos los tiempos. Un ejemplo temprano de cooperación internacional para combatir una pandemia. Gracias a Balmis, a Zendal y a esos niños, la vacuna llegó a lugares remotos, sentando las bases para la futura erradicación de la viruela. Isabel Zendal, por su parte, ha sido reconocida tardíamente.
Hoy, un hospital de emergencias en Madrid lleva su nombre, un tributo a su coraje y dedicación. Es justo que su historia se conozca y se celebre como la de una pionera. Sin embargo, al celebrar este hito, no podemos permitirnos la amnesia. No podemos olvidar a los protagonistas silenciosos de esta epopeya, los niños. Los 22 de Galicia, los 26 de México y los que se unieron en otras etapas. Niños sin nombre en los grandes libros de historia, cuyo sacrificio fue la base del éxito. Se les prometió un futuro mejor, pero su destino fue incierto. Se sabe que Isabel se estableció en Puebla, México, con su hijo Benito. Pero, ¿qué fue del resto? ¿Qué vida tuvieron esos angelitos después de servir como portadores de la vacuna? La mayoría de sus historias se perdieron para siempre. Desde nuestra perspectiva actual, con una conciencia mucho más desarrollada sobre los derechos humanos y la protección de la infancia, la expedición nos resulta profundamente incómoda. Hoy sería impensable. Utilizar a huérfanos como vectores biológicos sería condenado universalmente como una violación inaceptable de la ética médica. Esto no significa que debamos juzgar con arrogancia a las figuras del pasado, pero sí nos obliga a analizar su historia con una mirada crítica, a entender que el progreso a veces tiene un coste humano que hoy consideraríamos inasumible, una verdad incómoda que subyace bajo el relato heroico. Al final, la historia de Isabel Zendal y la expedición nos deja con una reflexión necesaria. Nos muestra la capacidad humana para lograr hazañas increíbles en nombre de la ciencia y la humanidad. Pero también nos advierte sobre los peligros de perseguir un bien mayor a cualquier precio, especialmente cuando ese precio lo pagan los más indefensos. Nos invita a preguntarnos, ¿quiénes son los sacrificados en nuestras propias cruzadas modernas? La historia de aquellos niños nos recuerda que detrás de cada gran avance, a menudo, hay un sacrificio olvidado, y que la verdadera medida de una sociedad se encuentra en cómo protege a sus miembros más vulnerables.